Audiolibro Serpiente de Luz por Drúmbalo Melquisedec, parte 8. Chichén Itzá. Al día siguiente nos pusimos de nuevo en carretera, Ken conduciendo nuestro pequeño hogar rojo lejos del hogar. Teníamos la idea de terminar Chichén Itzá y seguir hacia Tulum, junto al mar Caribe, donde pretendíamos pasar nuestra tercera noche, pero el día no transcurrió como habíamos planeado. Los retrasos menudearon e hicieron que nuestro viaje se volviera mucho más complicado de lo que habíamos creído al principio. El maravilloso cielo azul, la selva era verde, era fascinante. El olor de la jungla me hacía sentir vivo. Incluso comencé a soñar despierto con mi niñez en California. Lo que más recuerdo de mi época de crecimiento son los olores del campo donde vivía, y el aroma de todas aquellas flores tropicales disparaba mis recuerdos. Es indudable que aquellos recuerdos formaban parte de un periodo de mi vida anterior a mi entrada en este cuerpo. En abril de 1972. Pero se mantenían dormidos en mis células y yo los sentía como propios. De repente me vi sacudiendo de vuelta a la realidad cuando Toti intentó llegar hasta mí. Apareció en mi visión interior y comenzó a informarme de que había hecho un cambio en el emplazamiento del cristal de Chichén Itzá. Se estaba comunicando telepáticamente y este modo de comunicación revela mucho más que las palabras que se pronuncian. Lo que me estaba diciendo que en realidad era que el emplazamiento de cristal en Chichén Itzá era tan importante para que todo funcionara correctamente que no quería que nadie supiera dónde se situaba. Por eso me había dado una localización falsa, por si acaso otra persona leía mi lista. Thoth me miró directamente a los ojos y me dijo: Drúmbalo, te pido que abras los ojos y yo te mostraré dónde deseo que lo coloques. Hice lo que me indicó y al instante apareció un punto brillante de luz frente a mí, muy parecido al que había visto con Bupi Noapendara. La esfera de luz se expandió formando un óvalo y abrió una ventana en otro lugar de la Tierra. Cuando se completó, tenía un aspecto muy parecido a un brillantísimo y suave anillo dorado de luz de unos 90 centímetros de ancho por 60 de alto. Fuera de él estaba la realidad del lugar en el que circulábamos. Dentro del anillo aparecía otro lugar. Contemplé un pequeño lago estanque de agua color esmeralda a través de la cual nada se transparentaba. Un saliente de piedra blanquecina de unos 12 metros de altura rodeaba la orilla exterior. Del borde del saliente colgaban plantas y flores, y la selva envolvía el agua. Era precioso. Estaba mirando aquel profundamente romántico agujero de agua cuando Todd me interrumpió y me dijo: ¿Puedes ver lo que hay en el interior del anillo dorado? Le describí el estanque y sus elevadas paredes blancas y Todd pareció darse por satisfecho. Me dijo: en lugar de colocar el cristal sobre la fachada norte de la pirámide llamada el castillo, como te pedí que hicieras en un principio, tírala al agua cuando la encuentres. ¿Has comprendido? Le pregunté dónde estaba el agua y él me respondió: te llevarán allí, no tienes que hacer nada. Y desapareció. Salí de la meditación, me volví a Saquien, que estaba conduciendo, y le conté todo lo que acababa de suceder. No pareció extrañarle. Me miró y dijo: de acuerdo, sin problemas. Supongo que después del péndulo que se enterró por sí mismo en Uxmal, Ken estaba preparado para cualquier cosa. Cuando llegamos a un cartel que decía aparcamiento de Chichén Itzá, Ken entró y empezó a buscar un sitio donde dejar el coche. Se volvió hacia mí y dijo: Drúmbalo, las últimas 3 veces que estuvimos en los templos nos perdimos. He leído que este sitio es muy grande y me parece que esta vez deberíamos llevar un guía. ¿Qué opinas? ¿Por qué no?, le respondí, mientras aparcábamos el pequeño Toyota. Estábamos empezando a recoger nuestras cosas cuando un viejo indio de 80 años o más
Nos llamó a la ventanilla de Ken. Ken se sobresaltó y se echó sobre mí, literalmente mientras hacía un juicio del anciano que le estaba pidiendo que abriera la ventanilla. Ken bajó el cristal unos 5 centímetros y le preguntó qué deseaba. El anciano, sonriendo amablemente, le dijo: ¿Desean un guía? Mirándolo en retrospectiva, no era un anciano cualquiera, había sido enviado por el universo y sabía exactamente lo que hacía. Ken se sintió excitadísimo y se volvió hacia mí como si acabara de crear aquel milagro, y quién sabe, puede que sea así. Salimos del coche para conocer a aquel hombre. El viejo maya poseía una energía que yo había percibido con anterioridad muchas veces con alguno de mis maestros. Supe de inmediato que el hombre estaba allí para mucho más que solo guiarnos por el recinto del templo. Me incliné y le mostré el respeto que merecía. Era muy amable y realmente nos mostró los terrenos del templo. Pasó unas 4 horas hablándose entre templo y templo, contándonos la historia secreta que se escondía tras cada uno de los edificios. Hacia el final nos condujo a la pirámide del castillo, el punto central del recinto, allí donde Thoth nos había pedido originalmente que colocáramos el cristal. Nos dijo que aquella pirámide era la entrada al corazón humano y la clave para el entendimiento maya. Pero a continuación dijo algo que me sorprendió. Se volvió hacia nosotros y nos miró a los ojos con seriedad. Esta pirámide, dijo señalando al castillo, y todo este gigantesco complejo están aquí por una única razón, y esa razón no tiene nada que ver con los edificios que nosotros, los mayas, creamos. Aquí en esta selva hay algo mucho más poderoso e importante. Si desean seguirme, se los enseñaré. Se volvió y comenzó a alejarse del templo, y en cuestión de minutos estábamos inmersos en la selva mexicana. Siguió avanzando a través de la espesa vegetación durante medio kilómetro, y de repente emergió un claro que yo reconocí en mi interior. Frente a nosotros estaba la imagen de Thoth. Me había mostrado de camino hacia Chichén Itzá. Allí en la vida real estaban el estanque de agua color esmeralda y la pared blanca detrás. Era exactamente como Thoth me lo había enseñado, exactamente igual. El anciano comenzó a hablar, pues tanto Ken como yo nos habíamos quedado mudos. Ligeramente excitado, su voz pareció adquirir mayor potencia. Este pequeño lago es lo que se denomina un cenote. Para los mayas es un tanque que se abre directamente al corazón de la madre. Tanto en la antigüedad como ahora, nosotros, los mayas, lo consideramos sagrado y constituye la verdadera razón por la cual construyeron Chichén Itzá en este lugar. No lo hicieron por ninguna otra razón, solo para honrar este estanque sagrado. Y continuó diciendo: en 1950, los de la revista National Geographic vinieron y dragaron el fondo. Encontraron los huesos de más de 300 mayas que se habían sacrificado a sí mismos en esta agua. Eso se llevaba a cabo durante una ceremonia y la persona elegida para ser sacrificada recibía el gran honor de volver a la madre tierra de este modo honorable. Pero cuando estaban dragando este cenote, el personal de National Geographic encontró también miles y miles de cristales junto a los huesos. Aquellos cristales contenían las oraciones de nuestros antepasados y se los llevaron. Y por si eso no hubiera bastado para desmoralizarnos, volvieron al cabo de unos pocos años y volvieron a dragar para encontrar cualquier cristal que pudiera haber quedado en el cenote y se fueron. Grande fue la tristeza de mi pueblo, pero sabemos por qué estáis aquí. Con gran respeto y honor os dejo con nuestro sagrado cenote. Que el gran sol bendiga lo que hacéis. Con estas palabras se volvió y desapareció, envuelto por la jungla. Ken me miró, sabíamos lo que teníamos que hacer. Cogimos el cristal de la tela que lo envolvía y lo sacamos a la luz. Sabíamos que Thoth
había programado en aquel cristal palabras destinadas a sanar la red de conciencia de unidad, pero ambos sentíamos que hacían falta más. No sé lo que Ken le habló al cristal, pero por lo que a mí respecta había visto en el interior de aquel anciano y mi corazón se había conectado con él. Podía sentir y conocer la belleza del alma maya a través de él, y lo único que deseaba era ayudarles. Por eso recé al cristal, para que los mayas que viven en la actualidad pudieran despertar y recordar su antiguo pasado, recordar su sagrado conocimiento y sabiduría, y para que les fuera permitido volver ese poder a la vida. Con estas palabras, resonando aún en mi corazón, Ken arrojó el cristal al centro mismo del cenote. Cuando se unió hasta el fondo y el agua comenzó a cargarse de aquellas oraciones, de alguna forma supe que mi relación con los mayas acababa de empezar. Lloré de alegría, pues sabía que ese cristal iba a devolver la vida al pueblo maya. Mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas para sentir cómo el poder volvía a la tierra, me sentí enormemente humilde y excitado por lo que iba a venir en el futuro. Kanka. Nos pareció que la ceremonia había sido completada y volvimos a la jungla para regresar al hotel. Pero al salir de ella lo primero que vimos fue el castillo y su vista nos hizo desear subir hasta la cumbre una vez más. En ese momento ya no éramos más que unos turistas. Pero ¿qué más daba? Era divertido. En la cumbre de la pirámide se abrían 4 puertas. 3 de ellas estaban conectadas entre sí por un pasillo interior en forma de U. En la abertura de la U había otra puerta, dando al norte, que conducía al centro mismo de la pirámide. La razón de que los mayas dispusieron así las entradas la ignoro. Entramos por el este a las 3 puertas interconectadas y una vez dentro vimos que había empezado a lloviznar, pensando que sería mejor que nos apresuráramos por si se ponía a llover en serio. Cruzamos rápidamente la 4ª puerta solo para sentir aquel lugar una vez más. Para mí la energía de aquella pirámide era una de las más poderosas del mundo. Así como la Gran Pirámide de Egipto canaliza la energía de la mente masculina de la red de conciencia de unidad, Chichén Itzá canaliza la energía del corazón femenina. Y a medida que la nueva energía pura y femenina de la Kundalini de la Tierra comience a moverse por los cuerpos físicos de nosotros, los seres humanos y luego a las redes, todos cambiaremos. Tenía que sentirlo una vez más. Llevamos allí unos 15 minutos sintiendo aquella energía cuando el sonido del aguacero nos devolvió a la realidad. Al darnos cuenta de que debíamos irnos, nos miramos el uno al otro y corrimos hacia la entrada. Pero era demasiado tarde. Estaba lloviendo a cántaros tanto que solo podíamos ver a una distancia de 30 metros. Todo el resto de la gente se había ido y estábamos completamente solos en la cumbre de aquella increíble pirámide, a excepción de un perrito que por lo que fuere se encontraba en nuestra misma situación. No había manera de bajar. Ríos de aguas bajaban por los escalones de la pirámide, formando pequeñas cascadas. Para poder hacerse una idea de lo que era aquello, habría que haber estado allí. Los escalones mayas de la pirámide están pulidos como cristales por los miles de personas que suben y bajan por ellos cada año. Y a diferencia de la Gran Pirámide de Egipto, que son inmensos, estos solo miden unos 25 centímetros de ancho. Estaban tan resbaladizos que resultaba imposible bajar por ellos. Ni siquiera el perro estaba dispuesto a intentarlo. No podíamos hacer más que esperar a que cesara la lluvia. Al cabo de una hora, Ken empezó a impacientarse, pero no había nada para hacer. Miré hacia la enorme pradera que rodea la mayor parte de la pirámide y vi que había desaparecido bajo el agua. Era como si estuviéramos sentados en lo alto de una pirámide en medio de un enorme lago. La lluvia nos impedía ver la selva y solo había agua desde el cielo hasta el suelo y hasta el borde de la pirámide. Creo que jamás podré olvidar aquella imagen.
Mientras Ken se inclinaba indolentemente contra la pared de la entrada y observaba la lluvia, yo decidí ir hacia el centro de la pirámide a meditar. Llevé conmigo aquella imagen de la pirámide en medio de un lago y me senté en lo que sentía que era el centro exacto de cara a la abierta entrada en la que Ken seguía esperando su libertad. Cerré los ojos. Comencé a sentir el fluir de la energía de mi cuerpo humano de luz, del antiguo campo Merkabah de los egipcios y los judíos. Descansé durante unos minutos simplemente sintiendo el flujo por encima y por debajo. Comencé a entrar en estados de conciencia más profundos, pero sin ningún propósito ni intención. En un momento dado, pude percibir todo el campo de energía de la pirámide y me sentí conectado con los mayas. Lo que sucedió después fue de lo más extraño. Me olvidé de dónde me encontraba y como un niño pequeño decidí adentrarme en la pirámide para ver si podía encontrar alguna sala. No pedí permiso, tampoco albergaba ningún propósito concreto. Recuerdo con claridad cómo la tierra pasaba a mi lado mientras mi espíritu y mi cuerpo de conciencia se adentraban más y más en el espacio interior de la pirámide. Pude observar los cambios de la estructura de piedra y tierra mientras descendía, y entonces sucedió. En realidad fueron dos las cosas que sucedieron simultáneamente. Un gran murciélago negro salió de la lluvia torrencial, pasó volando junto a Ken y el perro y se dirigió directamente hacia mi cara. Se paró unos centímetros antes de llegar, chilló y me clavó ligeramente las garras en la cara. En ese momento exacto y desde el interior de la pirámide, una voz de hombre gritó a escasos centímetros de mi oído izquierdo. ¡No! Estos dos sucesos simultáneos me volvieron de golpe a mi cuerpo con una fuerza enorme. Decir que me hicieron chocar contra mi cuerpo describiría mejor lo que pasó. Lo cierto es que estaba de vuelta. El murciélago me tocaba la cara. Instintivamente levanté el brazo y el animal voló hasta un saliente de piedra. Se dejó caer hacia un lado y me observó. Yo lo observé a él durante un rato hasta que comprobé que no iba a atacarme de nuevo. Luego volví a cerrar los ojos en un intento por recuperar el equilibrio tras un sobresalto semejante. Tardé unos minutos en volver a tranquilizar mi respiración, pero cuando lo conseguí, volví a estar en espíritu. Me sentí avergonzado porque sabía que nunca debería haber intentado entrar a aquel espacio sagrado sin permiso. ¿Cómo pude hacer algo semejante? La voz masculina que había gritado no volvió a hablar. Me dijo: podemos ver tu corazón, así que no te sientas mal. Sabemos que no pretendías hacer ningún daño, pero aún así no puedes entrar en esta zona sagrada. Me hablaba con un tono de voz cargado de amor y respeto, y mi corazón se abrió a él. Este tipo era puro. Muy pocas veces en la vida se encuentra a uno a alguien que viva en ese nivel de conciencia. Le pregunté su nombre y él me contestó: Kan Ka. Luego me preguntó el mío y se lo dije. Empezó a charlar conmigo como si fuera un viejo amigo. Me dijo que era el arquitecto de aquella pirámide y uno de sus protectores. Yo le dije que lo estaba haciendo muy bien. Él se rió como un chiquillo. Me dijo que también era el arquitecto de una pirámide de Palenque que llamábamos el Templo de las Inscripciones. Pero me dijo: estos son los dos únicos templos que he diseñado. Oí unos ruidos procedentes de Ken y supe que debía irme. Me despedí de Can y honré su luz. Abrí los ojos y Ken desde la entrada me estaba diciendo que me levantara para irnos. Sentí la energía de Can y pensé que me gustaba aquella persona. Lo triste era que probablemente nunca le iba a volver a ver. Para entonces no tuvimos ningún problema para bajar, pues hacía ya un rato que la lluvia había cesado y Ken había esperado hasta que los escalones estuviesen más o menos secos. En unos minutos estábamos de vuelta al hotel y allí le conté a Ken todo lo que había pasado en el centro de la pirámide con Kanka. Días después me había olvidado por completo del señor K. Un apunte de historia. Ken y yo decidimos pasar un día más en Chichén Itzá, pues nos habían dicho que la tarde siguiente a la puesta del sol iba a tener un lugar un fenómeno maya secreto. El día siguiente era el 21 de marzo de 1985.
el equinoccio de primavera. ¿Qué importancia tenía esto? En la base de la cara norte de la pirámide del castillo se puede ver una gigantesca cabeza de serpiente tallada en la piedra. Está mirando hacia el norte, pero si te sientas de cara a la pared occidental de la pirámide a la puesta del sol de ese día en concreto, sucede una cosa que debes ver para creer. Ese día los escalones de la pirámide producen una sombra que durante un corto periodo de tiempo, justo a las puestas del sol, conecta con la cabeza de la serpiente de piedra y da la sensación de ser una serpiente completa que baja por el borde de la pirámide. Es impresionante. Esta serpiente anunciaba a los mayas la llegada del equinoccio de primavera y el momento de plantar sus semillas y otros asuntos espirituales. Pero el lector de este libro debe darse cuenta de otra cosa aún más importante. Por todas partes está aumentando el número de personas espirituales, pero en México se puede comprobar la velocidad con la que están despertando. Observa lo siguiente. Ken y yo estábamos allí en 1985 y el gobierno había instalado unas gradas metálicas para que los turistas pudieran contemplar el acontecimiento. Había sitio para unas 100 personas y no se llenaron. 10 años más tarde, en 1995, el sacerdote maya Umbats Men me pidió que participara con él en la ceremonia de Chichén Itzá y resultó ser el mismo día, el 21 de marzo, la creciente conciencia en temas espirituales era evidente, pues estaban presentes más de 42.000 personas. En 2005 me volvieron a pedir que celebrara la ceremonia con los mayas de Chichén Itzá, además de en otros templos, y había más de 80.000 personas. Era un mar de gente. La visión de tantas personas despertando la conciencia hacía que mi corazón contara y mi mente comprendiera que la humanidad estaba por fin comenzando a abrirse lentamente como un loto a la luz del amanecer. Puede dar la sensación de que, como siempre, la vida es algo serio y que no admite distracciones, pero no es así. Estamos evolucionando de forma exponencial, incluso frente a la vida diaria y corriente que parece no saber dónde va, pero que aún así procede con rara exactitud. El ADN cósmico gira y la vida responde. Fin de la parte 8 de este libro, Serpiente de Luz, por Drúmbalo Melquisedec, narradora Agna Gaia.